Hechos 16, 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Si alguien ofreciera el trabajo de carcelero, amén, ¿qué características tendrían que tener en su carácter, en su personalidad los candidatos? Por supuesto, tendría que ser un hombre rudo, un hombre de carácter fuerte, disciplinado, que no tenga miedo de disciplinar a otras personas, que sea de carácter estricto, porque ¿con qué tipo de gente generalmente va a tratar él? Amén. Bueno, este es el caso del carcelero de nuestra historia. Podemos ver algunas de estas características porque él, cuando los vio a Pablo y Silas, aunque estaban sus espaldas totalmente maltratadas y golpeadas, con heridas abiertas, pero él no les curó las heridas, no les mandó a sanidad nada, simplemente los agarró y los metió en el calabozo de más adentro, en el más frío, en el más oscuro. Y no solo eso, pero también les puso cepo en sus pies. El cepo es una madera con la cual, hermanos, es difícil moverse, y al intentar hacerlo, pues produce llagas en los tobillos. Amén. Bueno, aquel día era un día casi normal en la vida del carcelero. Habían muchos que fueron traídos y por diferentes delitos, pero cuando trajeron a Pablo y Silas, ¿bajo qué cargos los trajeron detenidos? Bueno, realmente les trajeron con mentiras, diciendo que ellos enseñaban y promovían cosas que los ciudadanos no deberían y no podrían cumplir. Pero el problema de fondo era el mensaje que los apóstoles predicaban, pues ellos predicaban el nombre del Señor Jesús y el plan de salvación. Y lo último que hicieron es un bien, porque a una muchacha poseída por un demonio de adivinación, ellos, pues en el nombre del Señor Jesús, la liberaron, y esto produjo que le acusaran falsamente a ellos, y ahora nos encontramos en esta etapa de la historia. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Por supuesto, ese terremoto despertó a toda la gente de ese lugar, incluyendo al carcelero. Él, cuando salió, ¿y qué es lo que primero que vio? Las puertas de la cárcel abiertas, las puertas de los calabozos abiertos. Y él, hermanos, por supuesto, lo primero que vino a su mente es: se han escapado todos. Y él agarró su espada y se iba a matar. Ahí podemos ver el carácter también decidido de este hombre, rudo, porque no dice que lo iba a intentar, lo estaba pensando. No. La Biblia nos dice lo que iba a hacer este hombre. Él se iba a matar, lo iba a hacer, hermanos. Entonces, lo iba a hacer. Bueno, de pronto dice la Biblia también, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz y precipitándose adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Amén. Bueno, aleluya, así fue la situación en aquel momento. Y en esta situación él se dio cuenta algo, él interpretó algo de todo lo que estaba ocurriendo. Él llegó a la siguiente conclusión: todo lo que está pasando esta noche no es normal. Amén. Porque que las puertas de la prisión se abran, que las puertas de los calabozos se abran, eso puede ser explicado por el terremoto, porque el terremoto, sin duda alguna, pues las puertas rígidas, el movimiento, puede en algún momento abrir las puertas.
Así que las puertas abiertas podrían ser explicadas por el terremoto. Pero hay algo que el terremoto no lograba explicar. ¿Y qué es? Que las cadenas de todos se soltaran. Y hay algo más, que a pesar de que los prisioneros tenían las puertas abiertas y ya libres de sus cadenas, pero tampoco dice la Biblia que alguien pudo fugarse. Todos no pudieron hacerlo. Y esto ya no lo explica el terremoto. Así que él concluye pensando en todo lo que está pasando. Él llega a la siguiente conclusión. Esto no es normal. Amén. Entonces él piensa, estos hombres que están aquí realmente deben ser siervos del Dios Altísimo. Y Dios está en este lugar respaldando a sus siervos. Amén. Por los cargos que les habían traído y que él mismo había oído. Amén. Bueno, es entonces que la Biblia dice algo muy importante. En el versículo 30 dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Perdón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él se dio cuenta por todas las cosas que había hecho en su vida, por la manera en que había vivido, por su trabajo, las cosas que tuvo que hacer, etc. Él sabía algo, que no era salvo. Si él se muriera, él sabía que iba a ir a un lugar de tormento, a un lugar de castigo. Aleluya. Pese a su religión, a la religión que haya seguido, a lo que haya abrazado, él sabía en lo profundo que no era salvo. Así que él les pregunta, ahora con la certeza de que estos hombres sí son siervos del Dios Altísimo y que su mensaje es el verdadero. Él les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, no soy salvo, hay algo que puedo hacer, que debo hacer. Y esta es la pregunta más importante para usted y para mí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? La Biblia dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder nuestra alma? Hermanos, amigos míos, podemos tener todas las profesiones, podemos tener tanto dinero que nuestros nietos no tendrían necesidad de trabajar. Pero la Biblia dice: amén, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder nuestra alma? ¿De qué servirá en el final nuestros títulos, nuestras profesiones, nuestras posesiones, si terminamos perdiendo nuestra alma? Amén. Entonces, esta es la pregunta más importante para usted y para mí. Ahora, miren la respuesta de Pablo y Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque este versículo ha dado lugar a una mala interpretación. Yo he visto personas que lo interpretan de la siguiente manera. Han llegado evangelistas, predicadores, y están frente a una gran multitud y dicen lo siguiente: ¿cuántos quieren ser salvos? Y amén. Y pasen aquí adelante, y pasa un grupo. Dice: ¿ustedes quieren ser salvos? Sí, amén. Entonces ellos dicen: les vamos a decir, amén, qué es lo que la Biblia dice respecto a este tema. Porque el carcelero, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahora ustedes van a leer de la Biblia las respuestas del apóstol Pablo. Vamos a ver lo que la Biblia dice, qué debemos hacer para ser salvos. Y para que su fe no esté basada en mi interpretación o en mis ideas, lo vamos a leer de la misma Biblia. Y usan este versículo, el versículo 31, y dice: ellos dijeron, Pablo y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ellos preguntan: entonces, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer para ser salvos? Creer, dice la gente. Y ellos dicen: bueno, desde ahora, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén, y levantan su mano. Y ellos dicen: bueno, entonces, fundamentándonos en lo que dice la Biblia, en lo que hemos leído, queremos decirles: ahora ustedes, si han puesto su fe en el Señor Jesucristo, ahora ustedes ya son salvos. Y lo decimos con la autoridad bíblica. Amén. Pero hay un error, amigos míos, en esa interpretación y en esa manera de entregar el mensaje, el plan de salvación. ¿Cuál es el error? Lo podemos encontrar en el siguiente versículo, en el versículo 32, que aparece en sus pantallas. Léanlo con cuidado, miren lo que dice.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Una vez más, por favor, léanlo con calma. Pero dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Si la Biblia dice, y le hablaron la palabra del Señor, les pregunto a todos ustedes, entonces, ¿cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Fue lo único que Pablo y Silas le dijeron o fue lo primero que le dijeron? Por supuesto, fue lo primero que le dijeron, no fue lo único, ¿verdad? Así que, hermanos míos, ¿de qué más le han hablado? ¿De qué más le han hablado? Para responderle a su pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué más le han dicho? Amén, porque hemos concluido que cree en el Señor Jesucristo y será salvo, fue lo primero, no lo único que le dijeron. ¿De qué más le han hablado? Pues miren el versículo 33, dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero piensen, ¿de qué más le han hablado? Dice la Biblia, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Quiero preguntarles, ¿cuándo les lavó las heridas? ¿Antes de que le hablaran la palabra del Señor o después de que le hablaron la palabra del Señor? Amén. Después de que le hablaron la palabra del Señor, este hombre les lavó las heridas. Ahora, quiero decirles algo. Después de escuchar la palabra del Señor, sea lo que sea que le hayan dicho, este hombre muestra un cambio en su manera de sentir, de pensar y de actuar hacia los apóstoles. Después de haber escuchado la palabra del Señor, porque estas heridas que antes le fueron indiferentes, estas heridas que antes él no prestó atención, ahora él tiene una actitud diferente, porque después de oír la palabra del Señor, les lavó las heridas. Él siente por los apóstoles, ahora siente por su dolor, sus heridas, y él no solo hay un cambio en sus sentimientos, pero también hay un cambio en su actitud, porque él agarra el agua y le lavó las heridas. Por favor, todos entienden, y es el sentido común nos dice que al lavarle las heridas no solo está usando agua, está lavando las heridas con algo para desinfectar, para curar sus heridas. Pero la pregunta es, hermanos míos, ¿cuándo mostró este cambio en su manera de pensar y en su manera de actuar? Después de oír la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es esto que está pasando? Esto es la descripción de arrepentimiento. Porque ¿qué es arrepentimiento? Es un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Y díganme si este hombre está mostrando ese cambio ahora. Amén, claro que sí. Entonces, ¿de qué más le han hablado? ¿Le hablaron de arrepentimiento? Sí. ¿Y de cómo sabemos que le hablaron de arrepentimiento? Porque este hombre está mostrando arrepentimiento, ¿o no? Amén. ¿De qué más le habrán hablado aquella noche Pablo y Silas? Mire cómo termina el versículo. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Les pregunto, ¿le hablaron también del bautismo? Amén. Sí, ¿y de cómo sabemos? Porque se bautizó esa misma noche. Este hombre no quiso esperar hasta al día siguiente. Él sintió la necesidad, la urgencia de bautizarse. Amén. Aquella misma hora de la noche. Y gracias a Dios, con toda su familia. Amén. Ahora, una pregunta les hago, queridos amigos. La pregunta es, entonces, basándonos en todo lo que hemos leído, hermanos, fundamentándonos, quiero preguntarles a todos ustedes, entonces, ¿cuál dirían ustedes que es el mensaje completo? Bíblicamente hablando, ¿cuál fue el mensaje completo que Pablo y Silas le dieron al carcelero aquella noche? ¿Cuál fue el mensaje completo? Amén. Porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No fue lo único, fue lo primero. Pero, ¿cuál fue el mensaje completo? Si pudiéramos decirlo con pruebas bíblicas, basándonos, demostrándoles bíblicamente, ¿cuál fue el mensaje completo? Entonces, esto es, le dijeron a su pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más le hablaron? Arrepiéntete. ¿Y qué más le hablaron?
bautízate. Amén. Ahora, díganme si esto ya concuerda más con lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 38, que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les pregunto, lo que Pablo dijo y Pablo y Silas dijeron al carcelero, ahora concuerda mucho más con lo que Pedro anunció. Claro que sí. Amén. Bueno, queridos amigos, es de esta manera que hemos querido hablarles acerca de este tema. Amén. Y esperamos que ustedes se suscriban a este canal, porque vamos a anunciarles varios mensajes que estamos seguros que van a ser de gran ayuda para usted y su familia. Amén. A Dios sea la gloria.